En el mundo literario hay una polémica muy viva que tiene a la Biblioteca Nacional en el centro, a los autores valencianistas a un lado y a las editoriales catalanas en el otro. Básicamente, la biblioteca ha montado una exposición sobre literatura medieval catalana en la que ha incluido a los clásicos valencianos de nuestro siglo de oro. Y le han llovido las protestas de los valencianistas. Joan Ignasi Culla es un autor valenciano, estudioso de la historia valenciana y muy activo en las redes sociales. Y precisamente esa actividad ha dado como fruto una rectificación parcial de la biblioteca que ha acabado por no contentar a nadie. Señor Culla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo nace esta polémica? Bueno, pues una vez más, aquellos que tienen que velar por la salvaguardia del patrimonio cultural y lingüístico español, bueno, pues se alían con el catalanismo más megalómano para desvirtuar la realidad. Y es el caso que ha hecho la comisaria que por cierto es catalana, lógicamente, Josefina Planas, montando esta exposición de la literatura catalana, cuando resulta que ellos, como lógicamente no tienen literatura catalana en la Edad Media, pues tienen que recurrir a los clásicos valencianos, aquellos que forjaron un siglo de oro, para demostrar que tienen algo cuando realmente ellos, su obra clásica es Mortadelo y Filemón. ¿Y cómo ha respondido la biblioteca? Bueno, pues después de la masiva reclamaciones que ha habido por parte de los valencianos ante esta injusticia, pues lógicamente la biblioteca ha tenido que mover ficha, ¿no? Y entonces ha hecho una nota de disculpa diciendo que, bueno, pues que efectivamente son las lenguas vernáculas de la Corona de Aragón, pero de alguna forma no ha rectificado lo que es la foto de la exposición, es decir, que sigue manteniendo lo que es literatura catalana, con lo cual nos sigue ofendiendo a los valencianos. La réplica de la señora comisaria Josefina Planas ha sido poco menos que burlarse y decir que poco menos que nosotros estamos engañando a la gente, cuando resulta que ellos se están aprovechando de Joan Martorell, de Jordi de Sant Jordi, incluso de Antoni Canals, que deja muy claro en qué escribía y para qué escribía, incluso del propio catalán Eiximenis, que ellos hacen una gala de catalanismo, cuando resulta que Eiximenis, que sí, que efectivamente nació en Girona, pero prácticamente hizo toda su vida aquí en Valencia, escribía y dejaba patente que escribía en lengua valenciana. Y decía lengua valenciana porque era la culta, era la lengua culta. Y no solamente los valencianos escribían, es que incluso hasta Ramón Llull, que también sale, que es mallorquí, que ellos también lo tienen como catalán, hasta su obra magna, Blanquerna, la tiene que traducir un catalán, Joan Bonladi, ¿vale?, a lengua valenciana para demostrar de que efectivamente era la lengua que imperaba en ese momento. Incluso en el prólogo indica que les perdonen por si hacía alguna falta, porque para él la lengua valenciana era una lengua peregrina y extranjera, ¿no? Es decir, un catalán diciendo eso, claro, lógicamente pues esta gente esto no lo entiende. Y señor Culla, ¿cuál es la reacción de los sectores catalanes y catalanistas a toda esta polémica? Pues han puesto el grito en el cielo, lógicamente. Es decir, que les desmonten la paredeta de la mentira, de la manipulación y de la usurpación, pues no lo llevan bien, ¿no? No lo llevan bien. Pero bueno, que los catalanistas y los catalanes monten estas pirulas, bueno, pues se entiende, los pobretes, bueno, tienen un complejo de inferioridad que bueno, pues ya digo, pues se tienen que apropiar de lo nuestro para demostrar que tienen algo. Es decir, que si ellos se apropian de nuestro siglo de oro, bueno, pues pueden demostrar que tienen algo. Lógicamente, si no lo hacen, pues entonces se quedan sin nada. A mí lo que me preocupa es, por ejemplo, manifestaciones como Herri Morera o la propia ABL, ¿no?, que es un ente que lo único que incita es al auto de la manipulación, pero lógicamente pagado con impuestos valencianos, que salían con esa tesis catalanistas y antivalencianas. Eso me preocupa más. Es decir, que los catalanistas monten sus pirulas, bueno, pues los pobretes, ya te digo, están complejados y bueno, tienen que robarnos todo lo que puedan y más. Pero que lo hagan los propios valencianos o aquellos que dicen que son valencianos o ejercen de valencianistas, eso sí que me preocupa. Y yo, si me permites, sí que me gustaría leerte una cita que es para que se comprenda perfectamente el por qué los catalanes hacen esto, si me lo permites. Sí, no nos queda mucho tiempo, pero sí.
Sí, es muy breve. Vamos a ver, el por qué se hace esto, es decir, que de alguna forma, ¿por qué los catalanes se apropian de lo nuestro, intentar demostrar que ellos son algo? Pues la tenemos precisamente en unas palabras de un catalán, un erudito catalán, un historiador que a principios del siglo dice, visto el caso desde Cataluña, no cabe que cuanto más extremen los valencianos y las pretensiones de autonomía de su variedad catalán, mayor necesidad hay por nuestra parte de reivindicar la unidad lingüística de las gentes de la Puebla de la Franja Levantina de la península y las Islas Baleares. Nuestro interés crece sobre todo respecto a Valencia al considerar su prepotencia que alcanzó la Escuela Poética de la Valenciana en el siglo XV. Privar a Cataluña y a su literatura de la aportación que representa la producción de las letras valencianas sería dejarlas sin nada. Es decir, que los propios catalanes dicen, vamos a ver, si los valencianos se mantienen lógicamente, con lo que ha sido la historia y la sociolingüística de toda la vida, los catalanes se quedan sin nada. Entonces, vamos a intentar hacer la unidad de la lengua para nosotros poder ser algo, porque sin los valencianos no somos nadie, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo. Queda claro, Joan Ignasi. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias. Encantado.